Ya estamos de regreso con más información. Hemos estado platicando acerca de lo que se está dibujando en el escenario en la renovación presidencial en Estados Unidos de Norteamérica. Por un lado, por el lado republicano, pues la historia ya está más que escrita. Donald Trump como candidato republicano, con las políticas que ya ha planteado, con este proyecto 2025 que ha dado a conocer y que cada vez pues parece pintar peor para nuestro país, para México, no solo por el tema de la migración, sino también por el tema de la relación económica. Sí. Y por el otro lado, en el lado demócrata, pues una situación muy endeble, luego de que pues se le había pedido a Joe Biden que dejara la candidatura presidencial, la deja, pero ¿en qué momento? Cuando están a punto de ir a la convención demócrata y en donde pues todavía no hay acuerdos. Pese a que le ha dado su respaldo a Kamala Harris, pues todavía hay muchas dudas sobre si el resto de los demócratas habrán de sumarse a esa candidatura, a esa figura, y habrán de impulsarla. ¿Y cuál va a ser el proyecto? Porque, insisto, por el lado republicano a estas alturas ya hay un proyecto 2025 y por el lado demócrata todavía están debatiendo quién va a ser su candidato o candidata a la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el principal socio comercial de México, ¿cómo pinta el escenario para México? Saludamos a Fernando Belauzarán, como siempre, con mucho gusto. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Erika, Jonathan. Encantado de estar con ustedes y con su auditorio. ¿Cómo está pintando el escenario para México ante las posibilidades que se construyen en Estados Unidos? Sí, bueno, la verdad es que hoy el favorito es Donald Trump y en un segundo periodo pues vendría recargado. Ya no tendría que preocuparse por la reelección. Se anuncia él, además se vende él como dictador, lo dice de manera literal, dice que va a ser un dictador, ¿no? Que va a tomar una decisión y que va a ser la deportación masiva más grande de la historia. Habla de 15 millones o 20 millones de personas que puede o que quiere deportar inmediatamente. Claro, eso es mucho más complicado, pero aunque sea la 10ª parte, nos rebasaría, porque en su primer periodo Donald Trump nos impuso la política antiinmigrante de la Casa Blanca, y es lo que se jacta. Si te fijaste, la presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que no se equivocaron con la respuesta que le dieron a Trump. Señal de que lo que les molestó no fue lo del IQ, que parecía la confusión de que le había dicho a Marcelo cuando en realidad se estaba refiriendo a Biden. Lo que les molestó fue la anécdota de los aranceles, porque según cuenta Pompeo, que era el del Departamento de Estado cuando eso se firmó, cuando más bien se aceptó tras la amenaza de aranceles, y con eso aceptaron poner a militares a perseguir migrantes y a recibir a todos los de el programa Quédate en México, que son decenas de miles de solicitantes de asilo. Bueno, Pompeo dice que aceptó México todas las exigencias, pero quería ocultarlo para simular soberanía. Eso lo cuenta en sus memorias. Y si ese fue el acuerdo, pues claro que le molesta que Donald Trump, lejos de guardar discreción, pues se jacte, y uso la palabra que él dice, haya doblado más rápido que a cualquier otra persona en su experiencia. Claro. Y entonces se burla, se jacta de esa situación, cuando pues sí nos impuso una política que en México tiene a los migrantes padeciendo una crisis humanitaria. Ahora imagínate que deporten masivamente a más, y además dice que no va a dar un solo dólar para que México o los países expulsores puedan atender el problema. Esa es una parte, pero además está el problema del fentanilo y el problema del crimen, y eso claro. Su vicepresidente ha puesto el ojo. Ahora, la elección de Estados Unidos no está decidida. Es cierto que el atentado fallido y estas imágenes, digamos, heroicas, martirológicas, etcétera, de Donald Trump levantándose además con un instinto mediático muy fuerte, gritando peleen, peleen, con la sangre en la oreja, pues es una imagen épica que algunos dicen, no, pues esas imágenes ya le dieron el triunfo, pero de cualquier manera Donald Trump arrastra unos negativos muy fuertes, es decir, un rechazo muy fuerte de una parte amplia de la sociedad norteamericana. La clave van a estar en los estados estos que se llaman definitivos, que son como 6 estados, y en esos lugares efectivamente Trump llegó a levantarse un poco, pero la verdad es que lo que hicieron los demócratas fue agitar el tablero,
vieron que Biden no podía ganar porque ya está grande, porque la caricatura que habían hecho los republicanos de que ya era senil y que ya no tenía capacidades para gobernar, pues se empezaban a confirmar en distintos escenarios y bueno, falló radicalmente Biden en el debate que él mismo propició pensando que iba a quitar precisamente esa imagen y al contrario la reforzó. Entonces esto están agitando y bueno, ya el vicepresidente cometió, me parece, un gran resbalón al atacar a las mujeres que no quieren tener hijos. Y dice, los demócratas están ayudando a las mujeres que no tienen hijos y que aman a los gatos, de una manera muy despectiva ante la decisión de las mujeres de decidir si quieren tener o no tener hijos. Y eso, pues parece que va a hacer que cierren filas un sector de mujeres que, por supuesto, después de la decisión de la Corte Suprema de echar abajo el criterio histórico que daba el derecho a decidir a las mujeres como una decisión federal, eso pues puede ser un factor en la elección. Entonces, yo creo que no está decidido, pero sin duda hoy el favorito es Trump y México debiera prepararse para una política mucho más agresiva en estos dos temas, migración y crimen organizado, dos de los talones de Aquiles más fuertes del régimen. Y México pues debiera estar unido para enfrentar esa posibilidad. El problema es que aquí tenemos nuestro propio populismo que pues está queriendo destruir la República con una mayoría espuria que no le dieron los ciudadanos en las urnas. Me estoy refiriendo a la mayoría calificada y eso pues va a dificultar mucho pues una política de unidad nacional frente a la amenaza, si es que se concreta el triunfo de Trump, que como digo, a diferencia de otros, yo creo que la elección no está decidida, aunque por supuesto él está ahorita en una situación de ventaja, pero las cosas pueden cambiar en 3 meses, poco más. Ahora, justo me quiero detener en varias cuestiones que ya has mencionado. El tema de la migración. A ver, ¿cómo le va a impactar esto a México en todos los aspectos? Porque, a ver, una de las frases que citó Donald Trump es que pues estaban cruzando por la frontera con México delincuentes, enfermos mentales y bueno, los tildó de todo un poco. Esto nos habla de la política que va a tener en la frontera. Retomó también aquí el comentario de que México había sido la mejor patrulla fronteriza para frenar a los migrantes. Hoy México ya tiene un problema de saturación de migrantes que están estacionados desde hace muchísimo tiempo en la frontera con Estados Unidos, esperando que Estados Unidos resuelva su situación y con respecto a los cuales México tampoco sabe qué hacer. ¿A qué nos vamos a enfrentar en este sentido y qué va a tener que hacer México para, uno, respetar los tratados internacionales, los derechos de los migrantes y tener una política propia en materia de migración, pero otra, para lidiar con esta situación en Estados Unidos? Sí, mira, yo te mencionaba que hay una crisis humanitaria de migrantes en México, no estoy exagerando. Sí. Los albergues en donde están los centros de recepción son verdaderos, son lugares aberrantes, abominables, en situaciones deplorables, ¿no? Y los migrantes se enfrentan a todo tipo de problemas. Primero, las autoridades que los extorsionan. Lo que desgraciadamente ha quedado en absoluta impunidad con el incendio que hubo en Ciudad Juárez con los migrantes, es que muchos testimonios dicen que el Instituto Nacional de Migración los estaba extorsionando para que pudieran salir de ese centro de reclusión. Habían hecho una redada para pedirles dinero a cambio de salir, y eso pasa en trayecto. Pero si no los agarran las autoridades para extorsionarlos, pues están también a merced del crimen organizado, que los puede secuestrar, que los puede reclutar como sicarios, que los puede meter una red de trata, porque nadie es más vulnerable que una persona sin papeles, y además si es mujer, niña o niño, pues mucho más. México, te digo una cosa espeluznante que se nos pasa entre tantas cosas. México es el primer país del mundo en pornografía infantil, por ejemplo, y tiene que ver con la trata de personas a este sector tan vulnerable que son, y además, insisto, mujeres, niños, etcétera. O los pueden matar, como en San Fernando, como han sucedido en otras cosas, cuando no pagan el rescate, etcétera. Es decir, el verdadero infierno para los migrantes en México. Le tienen más peligro a cruzar por México que a la patrulla fronteriza. Por eso muchas veces le cruzan solamente para entregarse a ellos. Y una situación así, pues claro que nos mete en una crisis, porque si ya hay una crisis humanitaria en México por este asunto en donde, insisto, nos impusieron su política migratoria
con la amenaza de aranceles, y México tenía otra opción. Tú te acordarás que Marcelo Ebrard se reunió con Pelosi en aquella reunión en donde se hizo muy famoso Lord Cacahuates, porque se le veía comiendo cacahuates al actual representante de México en América del Norte. En esa reunión estaban precisamente viendo qué alternativas había, porque México podía poner aranceles también, sobre todo dirigido a los estados donde gobiernan los republicanos para presionar a Trump. Había legisladores republicanos que incluso estaban también en contra y hubieran hecho causa común con los demócratas. Estaba obviamente la lógica de hacer todas las acciones legales en el sistema de justicia norteamericano para parar algo tan arbitrario como los aranceles que anunciaba Trump, pero México decidió, pues sí, doblar las manos y aceptar las condiciones con esta lógica de tratar de ocultar los términos. Se hizo un mitin en Tijuana lleno de patrioterismo, a pesar de que habían accedido a todo, un poco en esta lógica populista de engañar a la sociedad con golpes mediáticos, con propaganda, pero ahí está el hecho, y ahí está la crisis, y pues Trump sería gravísimo por eso, porque además no solo es el tema del fentanilo y la posibilidad de que ellos tomen medidas, incluso intrusivas, como han amenazado en México, para ellos ir contra los criminales que aquí en México pues parece que tienen una tranquilidad, o por lo menos los capos no tienen de qué preocuparse, y ellos han señalado no solo la migración, también la parte de la economía. Lo que dice Donald Trump es que va a presionar para que las fábricas se vayan a Estados Unidos, no en México, es decir, que el nearshoring no quede en México, sino que se vaya a Estados Unidos. Y las amenazas de cualquier acción con cualquier tipo de acuerdo con China para armar algo en México, pues están explícitas. Entonces, México está entrando en un momento de desaceleración, con gran parte de su gasto comprometido, con un déficit fiscal récord, porque en este año de elecciones tiraron la casa por la ventana, con deuda externa que no teníamos desde el siglo pasado en esos niveles, y pues imagínate que además haya una gran presión para que las inversiones que puedan venir se vayan, además obviamente de la locura esta de acabar con el poder judicial, con esto de las elecciones, pues también alejarían. Pero bueno, México no está en una situación fuerte, como publicó Beltrán del Río. Él dice 2025, el año que vivimos en peligro. Pues se nos puede hacer la tormenta perfecta en 2025 si Donald Trump, que sí tiene posibilidades de ganar, lo logra. Y claro, insisto, faltan cosas, pueden cambiar el asunto, cambio de escenario con Kamala Harris, pues puede hacerlo. Que sí es que rompió récord en apenas unas horas Kamala Harris de recaudación. De recaudación, y eso habla de que esto va a estar, porque finalmente Estados Unidos está muy polarizado, y después del atentado, por fortuna fallido, porque hubiera sido las consecuencias mucho peores, Donald Trump, lejos de llamar a la reconciliación, o más bien fue esquizofrénico, porque en la convención republicana empezó como que leyendo el discurso donde hablaba de que iba a ser el presidente para todos, pero en cuanto empezó a improvisar, volvimos a ver al mismo Donald Trump, pendenciero, prepotente, agresivo, polarizante, excluyente, racista, etcétera, ¿no? Que vimos. Entonces, él tiene una cantidad de negativos que no están resueltos, tanto por sus problemas judiciales, aunque la Suprema Corte prácticamente le acaba de dar una manga ancha tremenda a todo lo que haya hecho como presidente, y eso valdría también en su siguiente periodo, lo cual, imagínate, él sentiría que es inimputable, haga lo que haga después. Pero también está el asalto al Capitolio, sí, que es algo que puede surgir ya en el debate, etcétera, ¿no? ¿Qué hay de la postura política tanto de Trump como de los republicanos con respecto al papel de la mujer? Ya vimos cómo se lanzaron en contra de Kamala, sí, pero ¿cómo sería una relación con una presidenta mujer al frente de México, un país al que han minimizado, pero además, pues siendo una mujer? Sí, claro, y te voy a decir que yo creo que es el mejor escenario para México. Obviamente el triunfo de Kamala sería el mejor escenario, claro, para México, sin duda, ¿no? Porque además se entenderían efectivamente entre mujeres que además tienen en algunas cosas una agenda común, claro, ¿no? Claro, la gran diferencia
es que en Estados Unidos Kamala representa a la democracia liberal acosada por el populista y liberal, ¿no? Que amenaza esas libertades que no está de acuerdo con los valores liberales, digamos. Y aquí en México, pues Claudia Sheinbaum representa al populismo que quiere enterrar la democracia liberal. Eso, pues también será una contradicción interesante, aunque hay puntos en donde ya se pueden entender y la coincidencia. Lo que sí es que la política con Kamala sería mucho menos agresiva hacia México, porque Donald Trump ha puesto... digamos, al menos un poco más respetuosa. Sí, claro, MAGA han puesto como parte del problema México. México está en el corazón del problema que ellos ubican en Estados Unidos. No solo es su lucha contra, digamos, el pensamiento progresista, las libertades, etcétera, estas cosas que para ellos es fundamental y lo ponen en el centro. También el asunto de México, porque lo ven como una gran amenaza, tanto por el crimen como por la migración y porque sostienen que México les está robando empleos a los norteamericanos. Sin embargo, entonces, si estos tienen en el centro de su discurso y de su narrativa, pues obviamente la política de Trump tendrá que ir a complacer esos sectores que él mismo ha cultivado, ¿no? Entonces, claro que y además con esto, insisto, con esta lógica de que ya no tiene que preocuparse de la reelección, que él mismo habla de que va a ser un dictador, es decir, que nada lo va a detener, y ahora que la Corte Suprema acaba de resolver que lo que hace alguien como un presidente no puede ser imputable, ahora sí que dándole la razón a Nixon, que cuando en lo de Watergate decía, si lo hace el presidente es legal. Pues eso es un poco lo que acaban de decir, por eso gran parte de la opinión pública norteamericana dice que la Corte Suprema acaba de decir que el presidente es una especie de monarca absoluto, ¿no? Eso está, bueno, es parte de la discusión. Imagínate con ese poder a alguien así de arrebatado, de pendenciero, de megalómano, y además, ahora que él siente que es enviado de Dios, porque se salvó de milagro. Y entonces esos que han sido después de actos así se vuelven mucho más autoritarios. Te doy casos. Después del golpe de Estado que podría verse que de alguna manera es un golpe de donde la fortuna los vuelve a poner en el poder, lo que pasó con Hugo Chávez después de su golpe de Estado pues fue mucho más autoritario y acabó prácticamente con toda la oposición. En Dorgan, en Turquía, sucedió lo mismo después de su atentado. Eso lo usó para acabar y arrasar con toda la oposición. Ahora que Trump se siente salvado por Dios y que culpa de todos los males a los otros, pues a mí me parece que su presidencia pudiera ser pues ahora sí como de una película distópica, ¿no? De lo que pudiera pasar con el país más poderoso de la Tierra. Y tú lo dijiste, bueno, Fernando. ¿Qué puede pasar además en Europa si le quitan el apoyo a Ucrania? Tú puedes decir, este mundo este mundo está pendiendo, por supuesto, de la elección norteamericana. Tú lo dijiste, Fernando, la parte de que México ya se debería de estar preparando, ya debería de estarse preparando para lo que viene con Donald Trump, porque él disfruta aplastar a las mujeres poderosas. Ya lo dijo, en cuanto Kamala Harris empezó a posicionarse, él dijo, es una mujer perversa, y no digo la otra palabra, pero él disfruta esa parte, y con Claudia Sheinbaum, a lo que dijo de la anécdota de los aranceles con Ebrard, él disfruta imponerse de esa manera. Sí, claro, por eso digo que el triunfo de Kamala Harris sería una victoria poética, porque es mujer, no es precisamente afroamericana, es de piel oscura, que también pesa, ella es asio norteamericana, o asioamericana, porque es hija de migrantes hindús. Entonces, mujer de tez morena y además hija de inmigrantes y además y que de ideas liberales, no tener hijos, pues y derrota a Donald Trump, pues bueno, o sea, porque es una mujer, digamos, moderna, más avanzada, más empoderada, etcétera, pues es una victoria poética, ¿no? Claro. Eso, así como su salvación de Donald Trump en el atentado fue casi hollywoodesca, pues bueno, el triunfo de Kamala Harris también pudiera ser un asunto como de película, porque además sería venir de atrás y darle la vuelta a Ahora, por cierto, ahora el problema de la edad ya no es de los demócratas, ahora el problema de la edad es de los republicanos, claro, porque Donald Trump se convirtió en el candidato más longevo de Estados Unidos.
Fernando, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo. Esta mañana escribe justo sobre este tema el periodista Joaquín López Dóriga, y un factor que suma es el carácter de Claudia Sheinbaum, que dice no es lo mismo la pasividad de Andrés Manuel López Obrador que el carácter que sabemos que tiene Claudia Sheinbaum, que es mucho más arrojado y que podría pues ser también un factor ahí detonante si es que llegara Donald Trump, ¿no? Los enfrentamientos estarían a la orden del día. Claro, necesitamos profesionalismo en el servicio exterior mexicano. En estos 6 años se han actuado de arrebatos. No es casual que nunca habíamos tenido tantos embajadores expulsados en México. Entonces necesitamos más seriedad. El hecho de que se hayan ido... ¿Qué embajadores hemos mandado? ¿Qué embajadores? Sí, exacto, que se hayan ido a tuitados así, no parece que sea que hayan rectificado para darle pues la seriedad que llegó a tener la diplomacia mexicana reconocida durante décadas. Esa era un parte en donde teníamos mucha legitimidad, mucho reconocimiento mundial, mucho liderazgo internacional. Todo eso se perdió. Y bueno, estas reacciones a tuitazos por este equívoco del IQ, pues parece que no son buenos augurios para que para la diplomacia mexicana, que insisto, está viviendo su peor noche. Fernando, te agradezco como siempre, un gusto tenerte acá. El agradecido soy yo. Un fuerte abrazo, Erika, Jonathan, a todos. Gracias. Muy buenos días. Fernando Belauzarán platicando con nosotros.